¿Qué tal, queridos amigos? Prohibido prohibir. Es el lema de la Cuarta Transformación, uno de los tantos lemas de la Cuarta Transformación, para justificar algunas de las acciones pueriles de este gobierno. Por ejemplo, no prohíben que la población no use cubrebocas, por ejemplo. No importa que te contagien otros seres humanos. No importa que la salud de la población, del colectivo, esté por abajo de esta supuesta libertad de acción, cuando hay derechos humanos que son obviamente superiores a la libertad individual, entre ellos la libertad colectiva. Esto es algo esencial. Pues bien, allí en Puebla hay una alcaldesa que quiere reelegirse, por si fuera poco, Claudia Rivera Vivanco, quien ha tomado como una cuestión personal el prohibir las corridas de toros en un momento en que este tema no debiera salir a la palestra, porque está dañando seriamente los toros, las fiestas de los toros paralizadas en México por ahora, la economía de muchas regiones del país. Me refiero a estados como Aguascalientes, como Zacatecas, como Querétaro, como Tlaxcala y también como Puebla, en donde hay ganaderías de reses de lidia, en donde hay millones de pesos invertidos. Pero no, aquí no le importa a la alcaldesa la violencia que ha acrecentado su presencia en la ciudad capital del estado de Puebla, en la llamada Angelópolis, aunque ya se llama Angelópolis, a una sección nueva, llena de edificios, que legó a la posteridad el gobierno de Moreno Valle, uno de los grandes caciques que ha habido en esta entidad. Pues bien, la señora dice que es una barbarie terrible atentar contra la vida de los toros. Hace unos días me encontré con un sacerdote, el padre Ranulfo Rojas, quien me pidió que prologara un pequeño ensayo en donde hablaba nada menos que de la sagrada muerte del toro. Sí, así como suena. Y él explicaba que el toro al morir estaba dando también una lección existencial, porque la vida no se entiende sin la muerte. En el caso del toro específicamente, tiene la oportunidad de vivir mucho más que cualquier bovino que sea destinado al consumo de carne, al abastecimiento de carne. Generalmente los bovinos que van a ser alimentados para las nutrientes necesarias de los seres humanos, viven entre 8 meses y 2 años, cuando mucho. Si no, pues se desperdicia. Los toros de lidia viven entre 3 y 5 años. Ya por ahí comenzamos a ver que la vida de los toros se extiende cuando son destinados a las plazas. Se habla también de que el espectáculo es violento, que es bárbaro. Más violencia, más barbarie encuentro yo, por ejemplo, en los canales de televisión, en donde no tienen prohibido acceder los niños. Mucha más violencia encuentro en los juegos cibernéticos, que ahora se han vuelto como una especie de aspiradora de niños y de adolescentes para que no molesten a los adultos. Mucha más violencia encuentro en las calles de cualquier ciudad de la República. Mucha más violencia encuentro en la política mexicana, en donde lamentablemente se llega a postular, como ya cantan en España, fíjense, en España, y empiezan ya en Europa a decir: en México un violador puede ser gobernador, refiriéndose al pillastre de Félix Salgado Macedonio, que pretende ser gobernador de Guerrero y que ya tiene el aval de su partido a pesar de la oposición de un sector de este.
Pero no importa nada de todo esto. Lo que importa es hacer la voluntad del supremo hacedor del país. Hay más violencia, mucha más violencia en las cifras que da todos los días López-Gatell sobre la pandemia, que ya rebasa los 600,000 muertos, no los 350,000. Si hacemos el factor, multiplicamos por el factor López-Gatell que él mismo dio, nos daremos cuenta de que los 176,000 muertos que se han registrado hasta ahora oficialmente son bastantes más que 600,000, 640, 650,000. Esto es algo triste, pavoroso, porque en medio de todos estos dramas, una alcaldesa se le ocurre prohibir las corridas de toros con el consenso de sus esbirros, los miembros del Cabildo de Puebla, que piensan o quieren pensar por todos los poblanos. Y esto pues obviamente no tiene sentido, no tiene ninguna capacidad de raciocinio. ¿Qué tienen que ver las corridas de toros en estos momentos de tanto drama, cuando se habla también de la necesidad de impulsar nuevamente el crecimiento que está a la baja en nuestro país y que es necesario reanimar la economía? Pues gran parte de la economía de los estados en donde hay ganaderías de reses de lidia se basa en esta industria, en la industria de la tauromaquia, que a pesar de ser un viejo legado que también en México cobró raíces y que se autentificó con las tradiciones mexicanas, no solamente por su origen español, sino porque en México tiene raigambre propia el espectáculo. Pues bien, se prohíben simple y sencillamente por el capricho de una alcaldesa. Dicen que son menos los que somos aficionados a los toros, pues también son menos los aficionados a la ópera, por ejemplo, y son muchos menos los aficionados al ballet, y son muchos menos los aficionados a la lectura, a cualquiera de las bellas artes. ¿Cuántos de verdad disfrutan sin que esto sea un motivo de exposición personal? Las pinturas que hay en el Museo del Prado o aquí, las maravillosas pinturas de José María Velasco, de los autores contemporáneos. ¿Cuántos de ustedes han ido al Museo José Luis Cuevas, por ejemplo? Las minorías, sí, las minorías, que no se fijan en las bellas artes, que le temen a ir a un concierto, que repelen ir a un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, por ejemplo. Son obviamente grupos minoritarios. Y para la cuestión taurina, pues no son tan minoritarios, porque son millones de personas las que acuden cada año a ver el espectáculo de taurino. Porque saben, conocen, hay tradiciones, hay inteligencias extraordinarias que se han sumado a la defensa del espectáculo. Premios Nobel, por ejemplo, como el asunto de Mario Vargas Llosa, que ha defendido con pasión la fiesta de los toros, o antes Gabriel García Márquez, a quien tildaron de asesino cuando murió algunos desbocados antitaurinos. Es una fiesta auténtica. Pues decía yo que me encontré con el padre Ranulfo y a él me explicaba cómo pueden las corridas ser una representación clara de la vida y de la muerte, y cómo la muerte del toro nos ayuda a los seres humanos a meditar sobre la importancia de la existencia, sobre lo sagrado de la vida y lo sagrado de la muerte, que son condiciones que no podemos eludir bajo ninguna circunstancia. Pero además, la fiesta de los toros produce cultura. Miren ustedes todo lo que hay cerca de mí. Cuadros magníficos, fotografías maravillosas,
montones de libros, volúmenes, montones de volúmenes que hablan de toros, literatura. Yo mismo he escrito libros sobre toros y me enorgullezco de ello. Y no se puede negar por el capricho de una ignorante, de una mujer desquiciada, torpe, que no tiene más calidad moral que la de pertenecer al partido de Andrés Manuel López Obrador, que ya no tiene autoridad moral, pero que sin embargo dice que está prohibido prohibir. Pues no lo ha escuchado la alcaldesa de Puebla. La alcaldesa de Puebla, vuelvo a repetir su nombre infausto, Claudia Rivera Vivanco, esta alcaldesa de Puebla, que quiere sentirse importante y que las candilejas le lleguen por prohibir las corridas de toros. Prohibirlas en medio de los apagones como consecuencia de la negligencia de la Comisión Federal de Electricidad en 29 estados de la República. En medio de una vacunación poco eficaz contra el coronavirus mientras el COVID sigue creciendo. En medio de una violencia criminal cada vez mayor en las principales ciudades del país, en medio de una economía en crisis, en medio de un gobierno que no es capaz de llevar la nave del país hacia su verdadera transformación, en medio de politiquería baja, que es lo que estamos viviendo en esta hora en que se definen las gobernaturas de 15 estados de la República, casi la mitad. Y esto será en junio. En medio de todo esto, la alcaldesa que quiere ser reelecta piensa en prohibir las corridas de toros. No que no se vale prohibir, no que está prohibido prohibir. Pues no le ha hecho caso, señor López Obrador, la alcaldesa de su partido, Morena, en la ciudad de Puebla, en donde, por cierto, detestan a esa alcaldesa. Hasta el gobernador la aborrece. Y sin embargo, ahí está, queriendo ser reelecta, claro, por los cauces de un partido que quiere el carro completo en todo el país, volviendo al estilo antiguo de aquel nefasto priismo del que creímos estar ya sacudidos y que nos vuelve a caer con otro modelo y con otras formas. Prohibido prohibir. Pues entonces vamos a prohibir la ignorancia, que es lo que prevalece en esa pobre presidenta municipal de una ciudad tan hermosa y tan plural y vanguardista como Puebla. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo a pesar de que sé que este comentario va a causar escozor en algunas conciencias, con cero cobardía.